Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha comenzado en el día de hoy, tercera ronda, y tenemos por un lado el match entre Hans Niemann, que aunque perdió ante Magnus Carlsen hizo una primera partida y un match en general pues muy bueno, y la primera partida brillante, y Praggnanandhaa, que lleva en sus dos primeros match 2 de 2, pero bueno, pues a priori un encuentro entre jóvenes pues muy interesante, quizás Praggnanandhaa con algo más de ventaja, pero esto es en teoría. E4 ya en el tablero, a lo que se entra en la defensa siciliana. Caballo F3, caballo C6, variante Nesmedinov, Rosolimo, y en esta posición se decide jugar de momento E6. Tras estos movimientos, enroque en corto, caballo G7, el caballo podríamos pensar en traerlo a F6, quizás E5 molestando y teniendo que mover nuevamente la pieza, pues sería pérdida de tiempo, y con esta jugada, en caso de capturar las piezas blancas en algún momento, pues se evita el doblaje de peones recapturando con el caballo. Tras estas jugadas, torre E1, centralizando pues la torre, de momento en una columna cerrada, H6 y B3 con ideas de fianchetar el alfil de casillas negras. Es verdad que este movimiento H6 quizás algo extraño, ya que el alfil ha quedado completamente encerrado, y quizás alguna idea con jugar G6 para fianchetarlo pues podría ser interesante, ya que el caballo pues está cumpliendo la función de defensa del caballo de C6, pero bueno, de momento tras estas jugadas A6, atacando al alfil, se decide capturar en C6, caballo por C6, y tras alfil B2 se juega B5 ganando espacio en el flanco de dama. A4 atacando a esta masa o a este ataque de peones en el flanco de dama. B4 evitando cambios, y tras D3 de momento D6 y D4 golpeando en el centro, intentando o buscando estropear la estructura de peones, o al menos minimizarla. Son las piezas negras Praggnanandhaa el que decide capturar en D4, y hay varios cambios en la posición en la que finalmente se captura con la dama, ¿no? Con cierta presión sobre el punto de G7, de momento defendido. Torre B8 también, ya que la dama pues está atacando dicho peón. A5 también pues era posible, de momento se defiende de esta manera. Y caballo D2 conectando las torres por parte del jugador estadounidense. Aquí en esta posición Praggnanandhaa ataca a la dama. Además, esta opción de ataque o de presión sobre la gran diagonal pues de momento desaparece. Dama de 3 e ideas quizás en la posición para las piezas blancas, extraer una de las torres, o la segunda torre mejor dicho, también a la columna central, jugar caballo C4 metiendo cierta presión sobre el punto de D6, y por parte de las piezas negras, alfil E7, alfil E6, torre C8, activando la torre a la columna semiabierta que les favorece, y quizás buscando finalmente también el enroque. De momento alfil E7, torre A D1, perdón, ahí no, un poquito más, torre A D1, enroque en corto, vaya, se me quedan ahí enroque en corto, y caballo C4 como comentábamos. Hay triple ataque sobre el peón de 6, inviable defenderlo con B6, ya que de dicha casilla la defiende también o la protege el caballo, y aquí la idea de Praggnanandhaa de momento es jugar alfil G4 atacando la torre, y si se juega F3, que podría ser un movimiento natural, que de hecho lo es ya que se ataca al alfil E6 volviendo, y en caso de capturar con el caballo en D6, las piezas negras tienen esta jugada, gracias a que se ha jugado F3, esta retirada de dama manteniendo el ataque sobre el caballo de D6 pues viene con jaque, rey H1, y aquí, bueno, pues se podría buscar la clava del caballo. Es verdad que ante un posible ataque directo por alguna de las torres por parte de las negras existe alfil por E5, proporcionando más defensa al caballo y ganando un nuevo peón. Y el tema es que tras dama C5, la línea debería continuar para las blancas retirando el caballo, por ejemplo, una casilla como F5, un movimiento como H3, por no evitar estos temas. Traemos una de las torres y bueno, pues las piezas blancas están perdidas en esta posición por la dama, ¿no? La dama blanca que está por delante. No se entra en esta línea ya que se juega torre D2, y aquí directamente se retira la dama C8 con cierto bueno, pues control sobre el alfil de G4, y también evitando estar por detrás del peón de D6. El tema
es que aquí quizás podría haber sido más interesante jugar alfil G5. Se vuelve a atacar a la torre y en caso de jugar lo más recomendado para las blancas, que es caballo E3, el caballo ha desaparecido de las posiciones de ataque, está atacando, está en una posición defensiva, defendiendo la torre. También es verdad que bueno, pues ataca a una pieza que está indefensa y ahora sí que se podría jugar dama C8. En caso de capturar en D6, incluso existe este movimiento primero antes de atacar con una de las torres o llevarla a D8, como ya que a torre de 8 pues simplemente se pierde el peón D5, es por eso que se puede jugar primero F6 reforzando la defensa y en caso de jugar un movimiento como H3, alfil H5, dejando la diagonal pues también válida para que el alfil pues vuelva quizás a otras posiciones, y tras estas jugadas pues de alguna manera continuaría la igualdad. Al jugarse dama C8 directamente, Hans Niemann aprovecha para capturar un peón que parece que es un regalo. Dama E6, atacando dos veces al caballo, parece que una de las torres puede venir finalmente a la columna D, pero de alguna manera no llegan a tiempo, ya que este movimiento por parte de Niemann pues es muy bueno. Ofrece el cambio de damas, hay doble ataque por parte de las piezas blancas sobre este peón de 5 indefenso y Praggnanandhaa, sin casi tener mejor nada que hacer, decide capturar con la dama. Por lo tanto hay cambio de dama, se captura con la torre para mantener el caballo defendido. Ahora finalmente se juega F6 y tras caballo F5, ¿qué pueden hacer las piezas negras en esta posición? El alfil pues no tiene, de casillas blancas no tiene muchos movimientos, el alfil de 7 está atacado y golpea contra sus propios peones, la torre de F8 está muy pasiva, la torre de B8 también pues golpea contra un peón y aquí lo que decide Praggnanandhaa es capturar y tras estos movimientos activa una de sus torres atacando el punto de C2, torre E2 y tras H5, rey F1 mejorando la posición del rey y trayéndolo a la defensa del punto de C2 con un paseo pues muy bonito por la primera. Torre B7 con idea de doblarse y meter presión sobre el punto de C2, rey E1 y esto finalmente no sucede ya que las blancas defenderían dos veces dicho peón y bueno pues no ganarían nada las piezas negras. Se decide activar el rey por las casillas blancas que han quedado un poquito débiles, pero ambos jugadores no cuentan con alfiles. Rey F7, alfil C1 maniobrando con el alfil y alfil C5 haciendo lo propio las piezas negras. Praggnanandhaa, la idea es traer el alfil a D4 y así pues también cortar a la torre y tener control, pues, control central por parte del alfil, al menos las casillas negras. Rey D1, torre C6, de alguna manera pues un movimiento de espera, y F3 ya en el tablero. La idea quizás de este movimiento es jugar en algún momento G4 lanzando también pues quizás la mayoría de peones que hay 4 contra 3 en el flanco de rey, G6 atacando el peón de F5 y tras los cambios se juega F4 directamente. Las piezas negras deciden no capturar, se defiende con el alfil. Vienen cambios en E5 y tras alfil por E5 toca el peón de H2, el alfil está como decimos un poquito más activo, H3 y torre G7. Quizás retirando en algún momento la torre, el rey la torre puede controlar la casilla de G4, de momento el punto de G2 está defendido, alfil de 2 atacando al peón de B4, no es posible defenderlo con A5 ya que la torre de Niemann pues está muy bien en la posición. Se decide jugar torre B6 y con esta jugada Niemann lo que ha logrado pues es que la torre defienda finalmente, pero la torre Praggnanandhaa pues está un poquito más pasiva en la posición. Rey E1, ya que también ahora en el flanco de rey se ha generado más espacio en la posición, el peón de C2 no está atacado. Tras estas jugadas, rey F5, torre C5 y la idea de este movimiento, bueno, pues es traer la torre a C4 y finalmente, bueno, buscar esta si no ruptura o ganancia de espacio con G4. Tras estas jugadas se juega torre D7, torre C4 como comentábamos y torre B D6, doblándose torres. De momento el alfil está bien defendido y el tema es que se ha dejado defender el peón de B4, si alfil por la torre llegaría hasta D1, pero como decimos, bueno, pues el rey blanco tiene bastante espacio para retirarse y mejorar su
su posición. La partida continúa con G4 dando un jaque. Podríamos pensar en esta captura también, ya que la torre se ha retirado y bueno, pues como decimos, las blancas defienden bien su posición, pero quizás este movimiento sería un error, ya que tras torre por D2 el rey no puede capturar y si torre por D2 alfil C3 ganando la partida para las negras. Por lo tanto, se evitan estos temas por parte de Niemann. Tras torre C4 por parte de las blancas se jugaba primero torre B6 doblándose y ahora sí G4 jaque, H por G4, nueva captura en dicha casilla y rey G6. Tras estos movimientos alfil por B4 permitiendo que la torre entre en D1, el rey escapa por F2, torre H7 buscando quizás jaques o activar la torre o la segunda torre por la columna H, pero tras torre E1 hay que atender a este ataque. Torre D5 volviéndose o evitando más cambios, rey F3 comenzando a activarse y torre H3 en la posición. Si buscamos torre H2, bueno, pues en algún momento buscando algún tipo de ataque sobre el peón de C2, pues de alguna manera sería difícil, ¿no? También existe torre 2 bloqueando, por lo que se juega torre H3 jaque y tras rey E4 con ataque sobre la otra torre, torre D7 retirándose y en esta posición se juega alfil C5. Con ideas de traer el alfil o buscar incluso algún cambio, como vamos a ver a continuación, tras estas jugadas rey G5 siendo un error por parte de las piezas negras, quizás un movimiento, ya que rey G5 pues se presume que se está atacando al peón de G4, torre H4 quizás hubiese sido un poquito más acertada o menos mala, ya que las blancas pues mantendrían cierta ventaja, el peón ha quedado clavado y bueno, pues simplemente rey F3 lo defendería. No obstante, como decimos, se juega rey G5 y tras torre G1 se defiende de esta manera y alfil F4 en la posición. Alfil D4, alfil G3 y tras estas jugadas torre C5 con jaque, el rey se retira a G6 y ahora viene un gran movimiento por parte de Hans Niemann que prácticamente, bueno, pues si no es de abandono, poco le queda y es torre H5. El tema es que si en esta posición se captura la torre, que está atacada, la de H3, peón por con jaque y tras rey por H5, torre por G3, cayendo una pieza. ¿Y qué se puede jugar? Se juega alfil H4 bloqueando. Es verdad que el alfil pues ahora ha quedado clavado. Torre F1 mirando el peón de F6 y aprovechando que el alfil no defiende esa casilla. Y aquí se juega o la partida continúa con torre H2. Aprovechando este tema, alfil por F6 ganando un nuevo peón, a lo que continúa la misma con torre F7 quedando el alfil blanco de alguna manera clavado y en esta posición se juega alfil E5. Se entrega la torre de F1, a cambio se está atacando directamente también la torre de H2, es por eso quizás que en esta posición Praggnanandhaa primero da un jaque en E2, rey de 3 atacando a la torre y aquí vienen varios cambios, ambos jugadores cuentan con 3 piezas, las 3 las entrega Niemann para ganar la partida. De momento, Praggnanandhaa aprovecha para capturar en E5, torre por F7 y tras torre por H5, perdón, se juega G por H5 jaque, el rey queda atacado y llegamos a esta posición en la que estos 3 peones pasados pues van a ser imparables. De momento B4, rey G7 yendo por el peón pasado, rey D4 y rey H6. La partida continúa con C4, rey por H5 y el tema es que el rey está bastante lejos de la coronación. Son 3 peones, cambiando un peón por el que quedan por parte de las negras y el alfil que se sacrificaría por un segundo peón. Se juega B5, no obstante se sigue jugando, se cambian peones, C por B5, rey G6, rey D5 cortando el paso y tras rey F7 A5, ya que tras un movimiento como rey E7 el rey puede llegar a C6, primero A6, alfil F2 y tras rey C6 ahora sí. Finalmente Praggnanandhaa abandona, al igual que pasase con el match en el día de ayer con Carlsen, pues Niemann se coloca por delante.
Hay varias líneas, todas son perdedoras. Por ejemplo, una jugada como rey de 8 continuaría con b6. Como decíamos, hay que sacrificar pues una pieza en este momento, pero tras rey c8 pues a7 y ya el rey no puede pasar, ¿no? Vemos qué pasa en próximas partidas. Un saludo y hablamos. Chao. Un momentito, que no me salgo.